¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en este programa del Salón de la Fama Nacional del Fútbol Americano. El día de hoy seguimos entrevistando gente de la Narro, conmemorando sus 100 años dentro de la universidad y 75 años de fútbol americano, no solo en Saltillo, sino en Coahuila. Ellos son los padres del fútbol americano aquí en la región y con mucho gusto los recibimos para que ellos mismos nos platiquen su verdadera historia dentro del fútbol americano y todo lo que ellos vivieron, sus anécdotas, cómo llegaron y la realidad de las cosas. Bien, me tengo el gusto de presentarles a Alejandro Cabello Sánchez. Él es jugador de los Cóndors de la ETIC en el año de 1972. En el 73 ingresó a jugar con los daneses y de ahí también participó un año con los vaqueros, que hoy en día se llamarían Lobos, y luego de ahí pasó a la Narro a jugar con los Buitres. Él llegó a la posición de centro y terminó como ala defensiva. Alejandro Cabello, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí con nosotros y ahorita nos cuentas tu verdadera historia dentro del fútbol americano. Con todo gusto. También nos acompaña Tomás Luna Enríquez. Él jugó en el 74 con el Ateneo de ala defensiva, del 75 al 79 en la Narro como linebacker, pero también se desempeñó como entrenador de FAIS en el año de 1974 con las Águilas Moradas en aquel entonces, los Potros y los Boxers. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí con nosotros. Ahorita nos platicas toda tu verdadera historia. Gracias. Bueno, y una persona que no necesita presentación, más conocido que nadie, el ingeniero Jaime Contreras, coach de los Buitres de la Narro, de aquella época gloriosa, que es muy difícil hablar de una época gloriosa porque los Buitres realmente han tenido muchas épocas gloriosas. Una historia muy grande, muy fructífera, y sería muy difícil enumerar cuáles serían las épocas de oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo jugadores excelentes desde un principio, desde su creación, ¿verdad? Como ahorita ya por el 47, hasta la fecha, ¿verdad? De que ha surgido gente, ha surgido equipos muy buenos, y gracias a la colaboración de toda la gente de la universidad. Aquí estuvo con el ingeniero Alvarado, que apoyó mucho el deporte y principalmente el fútbol americano, ¿verdad? Entonces, gracias a esas personas despertó, levantó mucho lo que es el fútbol, pero desde años anteriores eran los Buitres y siempre ha sido una historia muy fructífera y muy digna de presumir. Bien, Alejandro, ¿nos puedes contar tu historia? ¿Cómo llegaste a los Cóndors? ¿Qué te inspiró para jugar fútbol americano? ¿Vienes de familia de jugadores? La verdad, pues así es, ¿verdad? Mi hermano fue una de las mayores inspiraciones. Ramón Cabello, el Mollete o la Manzana, jugó en los 60s con el Ateneo como quarterback. En las temporadas que jugó Perales, que jugó Miguel Martín, o sea, sí. La Pájara, maestro y también coach nuestro en la Narro, ¿verdad? El ingeniero Víctor Martínez, la Negra. Con ese tipo de, con esa raza de jugadores jugó mi hermano, ¿verdad? Entonces desde muy pequeño me llevaba a mí a los entrenamientos al Ateneo, cuando ellos entrenaban y su coach era el don Juan Lobato, ¿verdad? Entonces, pues bien que no, pues mucha de la disciplina, ¿verdad? Y de lo que lo obligaba, ¿verdad? A ser un buen elemento, pues lo vi desde muy chico, ¿verdad? Y mi hermano, sin presumir, pero era una persona súper y siempre ha sido hasta la fecha. Muy ordenado, ¿verdad? Muy ordenado. En todos los sentidos, ¿verdad? Sí. De su vida personal y con el deporte. Y bueno, pues ahí me nació a mí las ganas. Yo quería jugar desde muy pequeño fútbol, pero no había en Saltillo todavía la categoría de infantil. Entonces la primera oportunidad que se me dio fue cuando entré a la ETIC. Y entré a la ETIC porque mi mamá me forzó a estudiar en la ETIC, porque yo quería entrar al Ateneo, pero me decía que los del Ateneo eran puro relajo, ¿verdad? Y entonces me dijo, pasas y estudias tú en la ETIC, haces bien tu academia, y entonces sí, ya te vas al Ateneo cuando tú quieras. Y así fue. Y me dieron la oportunidad, y bueno, yo quería jugar fútbol americano cuanto antes, ¿verdad? Entonces empecé a jugar, y siempre jugué con gente, vamos a decir, con compañeros más grandes que yo, ¿verdad? En la ETIC fuimos campeones, ahí empecé a jugar de centro, y luego ya posteriormente me fui a la Viesca,
y como ya la Viesca era como quien dice la secundaria del Ateneo, empecé a entrenar yo en mi segundo año de secundaria con los equipos con el equipo de daneses. Entonces siempre jugué con gente más grande que yo, ¿verdad? Entonces jugaba yo ya con los equipos donde estuvo Miguel Martín, Nicolás Valdés, el Quillo, toda esa gente, ¿verdad? El Cachetón, Inés, muy buen equipo, ¿verdad? Muy buen equipo en ese tiempo. Y bueno, ya estando ahí, ya entrando al Ateneo, pues ya empezaron a incorporarse los de mi generación, pero para esto ya tenía 2 años jugando con el Ateneo, ¿verdad? En intermedia, porque yo no hice novato, ¿verdad? Yo entré a jugar intermedia y luego posteriormente a mayor B, que le llamaban en ese entonces la UNEFA, ¿verdad? Y pues uno de mis compañeros, ¿verdad? Florentino, ¿verdad? Ellos venían atrás de mí, pero por eso, porque yo me avancé ahí a jugar ya con la gente del Ateneo. Posteriormente, ya ahí mismo en el Ateneo, nació la selección de la Universidad de Coahuila, que fueron vaqueros. Ya jugué con vaqueros, ¿verdad? Ya terminé mi prepa y me fui a la Narro, ¿verdad? Y jugué con la Narro, ¿verdad? Muy bien. Así a grandes rasgos. A grandes rasgos. Y Tomás Luna, ¿qué nos platica? Bueno, yo soy del barrio del Topo Chico y ahí fue un semillero muy fuerte de jugadores de fútbol americano. Sí. Ahí vivía pues, el Quillo, el Foco, el Boston, el Moy, el Guillo Fiera, Juanito Garrison, el Mario Perales, y casi todos, pues que eran con los que me juntaba yo y de ahí nació el amor al fútbol americano y empezamos a tocar puertas. Yo entré a secundaria al Ateneo, pero no, pues yo veía que jugaban los de la Ética, el TEC, Ateneo. Pero fue hasta que el 74, ya cuando entré que estaba en la prepa, que pude entrar a novatos, a jugar en novatos. Y ahí me tocó jugar con un gran equipo que pues estaba la Coneja Héctor de León, con César Valdés, con el Guillo Fiera, con el Rosito, con Jorge Dávila Flores, con Vela, con Mario Perales, muchos muy buenos jugadores, que ese fue pues uno de los semilleros de vaqueros, esos jugadores. Yo después de ahí me voy a la Narro y entro a la Narro y me toca jugar, de entrenador me toca el Jackie Heredia, don Antonio Jackie Heredia. En el 7-5 empezamos a jugar. Fue su último año. Fue el último año del Jackie. Y ya después llega el Gallo Vázquez y seguí jugando. Fuimos campeones en Mayor B y posteriormente ya pasamos a la Liga Mayor A. Fuimos pues un equipo muy bueno, grandes jugadores como Florentino, como Laredo, el Sam, el César Valdés, o sea, muchos muy buenos jugadores, todos, cualquiera saber de lo mejor. Y sí tuve el orgullo de haber jugado ahí. Y una pregunta que es para los dos. Aquí en Saltillo, en aquellas épocas, había una rivalidad muy fuerte, por ejemplo, Ateneo Tec, Ateneo Narro. Pero, ¿cómo le hacían que esa rivalidad creciera tanto, lo que es el Ateneo Narro, si gran parte de los jugadores de la Narro habían pasado por el Ateneo? ¿Cómo sentir, primero, defender los colores rojos y luego estar en contra de los rojos? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo era la transformación en sus cabezas para seguir fomentando esa rivalidad, deportivamente hablando? Pues la verdad es que, vamos a decir, pues yo creo que no nada más los que pertenecimos a esos equipos, pero siempre la formación más temprana y tierna en cualquier aspecto de la vida es lo que de alguna u otra forma le da a uno sentimiento de pertenencia a esa ¿cómo le diré? A esa actividad, la que sea, el deporte, la actividad profesional, el X y Y, ¿verdad? Entonces yo siempre, o sea, aún y jugando con la Narro, yo nunca perdí la amistad y siempre llevé una muy buena relación con todos mis compañeros del Ateneo, de la ETIC, de todo el ambiente del fútbol, ¿verdad? Porque pues es un deporte que le da a uno una formación, ¿verdad? Y le da a uno, como le diré,
vamos a decir, un respeto, ¿verdad?, por las personas, ¿verdad?, y por lo que se dediquen y como sean, ¿verdad? Y, y era bonito eso, ¿verdad?, porque salíamos de los partidos y muy, a diferencia de otros compañeros que no se formaron aquí en esa época, que venían, porque la Narro tenía gente de todo el país, ¿verdad?, estudiantes, pues salían enojados y salían medios atravesados, ¿verdad? Yo no, yo salía y saludaba a mis compañeros y a todos los que vienen jugando atrás de mí, como Florentino, que llegó después a la Narro que nosotros, ¿verdad? Y siempre tuvimos, o sea, vamos a decir, ese respeto, ¿verdad? Y esa forma de identificar una muy bonita amistad. Yo pienso que la rivalidad era porque en la escuela había muchos compañeros que eran de fuera, eran de otras ciudades. Entonces, las novatadas estaban fuertes en mi época y era una de las cosas de que si nosotros íbamos del Ateneo nos tocaba, pero tremendamente. Y ahí era donde empezaba, yo creo, a generar esa rivalidad más fuerte. Pero en el plan de amistad, pues mis mejores amigos son exjugadores del Ateneo, de Vaqueros, y pues todo esto ayudó también a que en un momento dado algunos que ya teníamos conocimientos del fútbol americano pues también jugáramos allá y hubo una mezcolanza con los que no habían jugado, con los que sí habíamos jugado, y eso ayudó mucho al deporte en la Narro. Entonces pienso yo que fue para bien todo. Sí, claro, eso es algo que hemos platicado fuera de cámaras del coach y un servidor, que el Ateneo siempre ha sido un semillero pues, natural de la Narro, porque pues, para llegar a la Narro tienes que pasar por la prepa. Sí. Y pues la prepa más famosa en esos años pues era el Ateneo, ¿eh? Yo creo, a lo mejor no sé si era la única, pero pues era la más famosa y todo el mundo quería estar ahí. Bien, ¿alguna anécdota que nos quieras contar de alguna jugada que te acuerdes, ya sea con los Cóndors de la ETI, con los daneses, con los buitres? Algo que te haya dejado marcado, que te haya ayudado para tu desarrollo personal o para tu formación de carácter. Pues la verdad, a mí lo que me ayudó en forma importante para mi formación profesional fue luchar contra esa transición que tuvimos en mi generación, de estar cuidándote de las novatadas y de ir a entrenar, ¿verdad? Yo tuve una experiencia no muy agradable, ¿verdad? Pero bueno, pues al final del camino concluimos con una buena relación. Ya murió mi compañero Chuy Salas, y yo jugué con él antes de entrar a la Narro. Yo era centro y él era garancla. Entonces cuando yo llegué a la Narro, él tenía el número 55 y yo el 52, y me preguntaba cuando yo llegué a entrenar de novato, ¿qué número traía Pelón? Yo le dije, el 55. Dijo, no, anda usted mal, el 52. Y me daba mis tundas, ¿verdad? Y decía, bueno, o sea, no me ayudes, compadre, ¿verdad? Y fue una que yo un tiempo sí tenía cierto resentimiento con él. Pero finalmente ya después se alinearon las estrellas y pues concluimos como muy buenos amigos y compañeros de equipo. Yo creo que es lo normal en las novatadas, ¿verdad? Que pues, la gente va llegando uno y pues sí, se le cargan las manitas a algunos, pero y al final de todo pues, somos el mismo equipo, los mismos colores y sí, pues yo creo que todo vuelve a... Y afortunadamente volvemos a las buenas relaciones y amistades que hicimos en la época más joven de nuestra formación académica, en la que a mí me identificó rápidamente un muy buen amigo, hermano de uno que fue coach nuestro, Solís, ¿verdad? Nacho Solís. Y Nacho Solís era veterano, era más viejo que Chuy Salas, ¿verdad? Sí. Entonces fue el que me ayudó y le dijo, oye, párale. O sea, fue el que, como ahí que le llamaban los protegidos, ¿verdad? Y fue el que me dijo, ya párale, ya déjalo, ya suéltalo, ¿verdad? Y bueno, pero pues bueno, son bonitos recuerdos. Son bonitas, sí, muy bonitos. A mí me tocó llegar y pues me traía muchas ganas porque iba del Ateneo. Sí, eso es a lo que me refería. Por ejemplo, ustedes ya llegaban al Ateneo, luego llegaba más gente del Ateneo y los veían así como que vas a ver. Y era difícil porque era clases, era
las novatadas, era entrenar, y luego teníamos un entrenamiento muy rudimentario, se puede decir. Con el Jackie era que te ponía 25 yardas a uno y al otro y de casco a chocar como si fuéramos borregos. Había unas pasarelas donde corríamos que eran unos tubos de 2 pulgadas, me parece que eran. Corríamos por abajo, pero eran el fierro y nos ponían a darle trancazos con los antebrazos para que se nos hicieran duros, según esto, para que pudiéramos golpear mejor. Esos coaches. Nos tocó entrenar ahí entre el Paraíso y el Porfirio y de repente azotábamos contra las bardas y todos noqueados. Fuerte. Yo hubo un momento en que yo ya me iba a desafanar, a rajar de ahí completamente. Nomás que mi mamá, que en paz descanse, me dijo, no, pues yo aquí nunca he tenido un hijo que se raje, así que... Sí. Y le seguí. Lo bueno era que yo tenía de compañeros, pues, estaba Nacho Solís, que era linebacker, yo era linebacker. Adelante estaba el Sopi, que era muy bueno también. Y me empezaron a proteger. Y ya fue que minoró un poquito las novatadas y ya le seguí. Seguí jugando. Y gracias a Dios hasta la Liga Mayor. En Liga Mayor yo me acuerdo de una jugada que ese sí me dejó marcado mucho, que fue en una patada de despeje, porque era especialista yo. Me tocó pegarle a Jesús Águila, con pieles rojas. Lo hice fumblear. Y cuando se acabó el partido, alguna gente de las gradas me dijeron que nadie le había pegado tan fuerte a Jesús Águila antes. ¿Cómo se llama? Sí, lo conozco. Está aquí en Saltillo. Aquí está en Saltillo. Es doctor. Sí. Entonces, los dos tuvieron como entrenadores a 2 grandes personajes. Yo 3. 3. Castro, Jackie Heredia y Gallo Vázquez. Ok, pero por ejemplo, Jackie Heredia sí sabíamos de sus métodos de entrenamiento, pero Juan Lobato no se quedaba tan atrás, ¿verdad? ¿Qué entrenamientos así tan...? Pues yo lo que sí recuerdo, ¿verdad? Y eso es, vamos a decir, de conocimiento y de dominio público de la población estudiantil y sobre todo de los jugadores de fútbol, por mi hermano, lo que nos contaba, ¿verdad? Sí. Mi hermano era una persona muy ordenada, ¿verdad? Entonces él le decía que no los vaya a ver yo en la noche desvelados en los bailes, porque los saco el baile. Entonces mi hermano daban como la Cenicienta, daban las 11, 12 y se iba a su casa, ¿verdad? Pero por alguna razón, en alguna ocasión se le hizo tarde con la novia ahí en el baile o con la raza y esto y lo otro, y me contaba mi hermano que llegaba y cacheteaba a la raza, ¿verdad? O sea, oye, ¿qué estás haciendo aquí? No te dije, y los cacheteaba y los dejaba sentados en el juego, ¿verdad? Así fueran estrellas, ¿verdad? Entonces, había muy bonitas, yo me enteraba porque, pues yo era todo mi querer, mi hermano cuando platicaba esas historias, ¿verdad? Y en una ocasión, en un juego, en el Estadio Olímpico, en el Estadio Saltillo, que está enfrente de la Alameda, un estadio de tierra, ahí lo fuimos a ver jugar y le quebraron la clavícula. Entonces fue a dar con el doctor Rayito, en ese entonces era el único, o de los pocos traumatólogos que veían las lesiones deportivas, ¿verdad? Y fue doctor de la Narro. Y fue doctor de la Narro, y entonces pues lo llevaron y mi mamá, y bueno, pues ya muy bonito, me tocó estar acompañando a mi hermano ahí en el hospital universitario en su cuarto, en su recuperación después, porque lo operaron de la clavícula. Y llegaban los amigos y amigas de la Tunea a saludarlo, a llevarle una flor, a llevarle un chocolate, esto y lo otro. Entonces llegó el doctor, ¿verdad? El doctor Rayito, ¿verdad? Y entonces le dijo mi mamá, por favor, doctor, dígale a Moncho que ya no juegue, mire nomás cómo lo dejaron y cómo lo golpearon y esto y lo otro, ya, dígale que no juegue. Y le dijo el doctor Rayito a mi mamá, le digo, señora Conchita, ¿qué le parece si en lugar de haberlo traído de un juego del estadio, lo hubieran traído con una puñalada de una cantina? Dijo mi mamá, no, que juegue todo lo que quiera, doctor.
una bonita, nunca se me va a olvidar eso. Y mi mamá dijo que juegue todo lo que quiera. Y jugaron. Y el coach Jackie, ¿cómo eran sus entrenamientos? Extremo. Era fuertísimo. Su trato, ¿cómo era? El trato era muy bueno. Pero sí, él se basaba mucho en que el juego fuera de golpeo. O sea, bajarlos a puros golpes. Nada de técnica, puro golpe. Eso era. Y eso fue a lo mejor lo que nos hizo tan agresivos, ¿no? También. No sé si eso ya a nivel a fight, ya cuando ya lo bajas acá como de jugador a entrenador, pues también vas con la misma escuela, ¿no? De puro golpeo, golpeo, golpeo. Y yo creo que Saltillo se ha caracterizado en ser de equipos golpeadores. Sí. Pues realmente es puro. Pero fue algo bueno, porque ese golpeo, después con la técnica del Gallo Vázquez, se conjugó un equipazo, Sí. muy fuerte. Porque si ves, todos eran muy agresivos, pero ya con técnica fue otra cosa muy diferente. Muy diferente. ¿Y usted, coach, qué nos dice de esa transición de golpeo a técnica? ¿Usted la vivió? ¿Usted la implantó? Yo tuve la fortuna de jugar o ser dirigidos por 3 de los entrenadores más aquí de Saltillo, que fueron Juan Lobato, Jorge Castro y con el Jackie Heredia. Tres puntos de vista muy diferentes de ver el fútbol, ¿verdad? Don Juan más psicológico, más te sacaba las formas y te lo digo a ustedes que son gente del tecnológico, siempre se refería con respeto, pero a los de enfrente. Nunca les decía la gente del tecno, los de enfrente y los de arriba. Entonces, te imbuían de ir contra los de enfrente y ir contra los de arriba. Entonces, llevaba ya esa mentalidad de son tus enemigos deportivamente hablando, ¿verdad? Como estamos platicando. Entonces, ya ibas predispuesto a enfrentarte lo más duro que se pudiera, ya sea con Tec Saltillo, ya sea con Arro, porque nos empezamos en esas temporadas con dos vueltas. En el 6-8 jugamos, eran 2 vueltas, 2 contra Tec, 2 contra Narro y se acababa la temporada. Y te preparabas para septiembre, no luego la que seguía. Entonces, yo tuve la gran oportunidad, como les repito, de estar con el coach Lobato, que era un mentor, te sacaba lo que traías para meterlo en el campo. Entonces te decía un compañerismo de que a mi compadre no le pegas, y nos rodeaba ahí y platicando, y de repente te daba un aventón, ¡pum!, y te tumbaba. ¿Sí o no sirve el americano? Pues sí, pues te agarraba la baba, ¿verdad? Entonces llega Jorge Castro en el 7-9, ya don Juan, bueno, sus últimas 2 temporadas que estuve con él, con otro tipo más técnico, el léxico era no tan fuerte como el de don Juan, ¿verdad? Pero sí muy tranquilo, pero con mucho tipo de enseñanza. Jorge, él venía de la Universidad de México, como les digo, fue asistente del Turco Bernal en la Facultad de Química Veterinaria de México. Termino yo mi carrera en preparatoria en el 7-3, precisamente, le ganamos el campeonato de la Liga del Centro a la Narro. Entonces ya sabrás cómo nos recibieron. Una anécdota, no sé a qué fuimos Hernán Vega y yo a la Narro sin haber salido del Ateneo y sin estar en la Narro, que porque le había dicho a don Antonio que todos los que van del Ateneo a jugar a la Narro que fueran primero con él. Fuimos en finales de mayo y nos bajamos de fábricas enfrente de la Gloria, no sabíamos dónde estaba, donde entrenaban antes, y nos bajamos y estaba una persona acostada ahí en una banca y nos dice que a dónde va. Y como era conocido don Antonio de Hernán y de Alpio Vega, dijo, no, es que vamos a ver al viejo. ¿Cuál viejo, hijos? ¡Bum! Una cachetadona, pero nomás. Con perdón de usted, dijo, traía los mocos embalados en las orejas de mi cachetadón que me puso. Y a mí me descalabró con la llave esa que traían con un cuero, ¿te acuerdas? Un chilión y la llavesona en los cuartos. ¡Pum! En la cabeza, pues me descalabró. Y me va y me trae unos tachones y un calzón en el 208, el alemán. A ver, para empezar, ¿cuál es el alemán? No se haga, ¿sí? Entonces se me queda viendo y me dice, usted es el centro del Ateneo, ¿verdad? Podemos decirle que no. Y no, pues ya sabrás cómo nos fue. Total, ya fui y me metí al cuarto en 208, les traje
casualmente se me ocurrió correr esa hora, a las 2 de la tarde. Y pues ya, y lo malo fue que no estaba don Antonio, fuimos de Oxy nomás, a que nos dieron una arreglada. Ya nos venimos nosotros y resulta que la persona que estaba ahí era la Huilota, tío del San Martín, ¿sí? Con doctorado en Anaro y todo. Después muy amigo mío, te desquitabas en los scrims, porque él era la defensiva y yo era centro, y yo se le ponía a esos muchachos, pero no se vayan, ay no, es que me tropecé yo también, no es cómo hacerle. Pero digo, fueron experiencias, fueron anécdotas que te dejaron marcado, o sea, era en la diferencia completamente opuesta del Ateneo. Cómo entrenaba don Antonio, cómo era, no te corregía, te decía, puedes o no puedes, y ya cuando no podías o no podías, ¿sí? Entonces, afortunadamente, termina el periodo de don Antonio, llega el Manuel de Gallo Vázquez, coach excelentísimo, y con él aprendimos, Alejandro Solís y yo, que fue los que nos solicitó como ayudantes, lo que no te imaginas, se lo transmitimos a los muchachos, lo que nos decía el coach Vázquez, y se conformaron unos equipos muy buenos. Ustedes se dieron cuenta aquí en Saltillo, ¿verdad?, cuál fue el nivel de Anarro en ese tiempo. Pero volviendo a lo que me decías tú, la época dorada, no puedes decir que fue esta, fue la otra, pero fueron equipos magníficos desde su fundación en el 47 hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, una tradición muy grande en Saltillo y en el norte de México. Creo que Borregos y Tigres son 1 o 2 años más grandes que la Anarro en cuanto a cuestión de fútbol americano, ¿verdad? Y hay la anécdota que el primer juego de la Anarro en el 47 se le ganó a Tigres, allá en Monterrey, ¿verdad? Entonces son bonitos recuerdos de una tradición muy buena que tiene la escuela como su deporte, pues no preferido, ¿verdad?, porque había que pelear todos los deportes, pero el emblemático, el que conocían mucho el Anarro americano en muchos lados de la República. Pero y así fue mi trayectoria allí, ¿verdad?, con la universidad. Así es, coach. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Dentro de un equipo es muy difícil nombrar una época dorada, porque la época dorada es la que nosotros jugamos, pero la que vivieron los que estaban antes o los que están en estas generaciones, para ellos es su época dorada. Pero sí podemos hablar de una época dorada del fútbol americano en Saltillo, que fue, yo creo que la época de los 70s, 80s, porque era una gran pasión con la que se jugaba. Había mucha rivalidad entre los equipos de esos tres, Ateneo Narro, y se hacían muy buenos juegos. Los tres equipos eran clásicos, o sea, el Narro Tec era clásico, el Tec Narro eran clásicos, o sea, nos conocíamos. ¿Por qué? Porque eran nomás los 3 equipos que había, y te digo, se jugaba 2 vueltas, ya sabías perfectamente quién te tocaba. Tenía don Antonio una jugada de escontón, bateaba, recibía por ejemplo Ateneo, la ofensiva, ¡pum! Y a veces, aunque fuera offside, te descontaba toda la línea ofensiva, se te iba encima, traías el pescuezo acá atrás volteado, pues no estabas esperando eso, una jugada de escontón que traía el Jack. Primer juego, ibas a centrar, ¡pum!, al mismo tiempo, no sé, alguna señal de Antonio o de alguien, aunque fueron 5 yardas, pero ya sabías qué onda, espérame, de qué se trata, ¿verdad? Entonces, eran anécdotas, eran formas de juego, como les digo, muy diferentes de los 3 equipos con los que yo participé, con los que yo jugué, ¿verdad? Más bien con los coaches, ¿verdad? Pero nos queda la satisfacción, de haber estado en eso, como es tú, ingeniero, en técnicas muy diferentes. Cuando llegó el Gallo, con lo que jugamos nosotros, pues era un abismo, ¿verdad? De cuando jugamos con Don Juan era otro, pero es la evolución del fútbol, de la gente que se prepara, ¿verdad? Nosotros afortunadamente fuimos coaches fundadores de APAIS, entonces poníamos lo que nos enseñaban en Ateneo, ¿sí? Porque como decían, el alumno no le podía ganar al maestro, y nosotros le ganamos en Ardillas la primera temporada de APAIS a Jorge Castro, nosotros con Águilas y Jorge con Boxer, ¿verdad? Y pues ya sabrá la carrilla en Ateneo. ¿Cómo que le ganaste al coach? Pues bueno, pues sí le ganamos. Nosotros con Ardillas y en Águilas Moradas, pero digo, son experiencias muy bonitas, recuerdos que te quedan imborrables, ¿verdad? Y aquí están los muchachos que me dan la satisfacción en lo poquito, mucho que yo les pude ayudar,
excelentes jugadores todos. Y ustedes como amigos de veras los aprecio mucho. Muchas gracias. A mí me Te tocó marco en un ratito. en el 7-5 cuando llego yo a la Narro, quedamos subcampeones. El campeonato lo perdimos contra el Ateneo y había una rivalidad muy fuerte con Michael y Cherokee. Nomás que esa vez el Cherokee yo creo que traía la estrella volteada, porque salimos del comedor para irnos a preparar para el juego. De ahí nos encontramos al Chief, el de la rondalla, y él traía un brazo fracturado con el yeso. Y el primero que venía era el Cherokee y le dio un antebrazazo con el yeso y lo tumbó. Y toda la raza se le fue encima. Pues íbamos a parar el campeonato. Y ya después llegamos al juego y me parece que en la segunda o tercera jugada lo fracturan, lo sacan lesionado. Y no se pudo hacer la rivalidad. No porque es un corredorzazo, no, era un corredorzazo muy bueno, muy veloz. Y pues desgraciadamente al perder nuestro mejor jugador, pues de ahí se perdió también el campeonato. Y ustedes que vivieron la época de los daneses, ¿qué tan difícil era entrar a jugar a los daneses? ¿Había una selección de jugadores o nomás llegaban y decían, pues quiero jugar? Platíquenle a las nuevas generaciones, a las generaciones actuales. Había mucha competencia, la verdad. Yo tengo un compañero que precisamente estaba comentándole, ¿verdad?, aquí al amigo, que fui con él a Parras y platicábamos esas cosas, y él estaba como en cierta forma sentido y molesto porque nunca lo admitieron en el equipo de fútbol en daneses, y en la Narro fue un magnífico jugador, ¿verdad? Y entonces sí había cierta filtro o cierta, pues no sé, que los coaches tenían colmillo para identificar quién sí, quién no, con habilidades, con actitud, con varios, vamos a decir, atributos que debe tener un buen jugador, ¿verdad? Y sí había filtros donde se quedaba mucha gente sin jugar. A mí me tocó, cuando jugué novatos en el Ateneo, yo creo que eran más de 100 jugadores que tratábamos de quedar. Se hizo el equipo rojo, se hizo el equipo blanco. Pero uno de los mayores obstáculos era precisamente del coach Castro, que decía, tú no vas a entrar aquí. Aunque seas muy bueno, no vas a entrar porque después vas a irte a la Narro, yo te enseño y vas a la Narro y vas a venir a darme en la torre. Sí. Entonces ese era un obstáculo muy fuerte. Sí. Y yo pienso que eso no debía de haber sido, porque tú como entrenador estás para forjar jugadores, para formarlos y todo. Ya que después vengan, ya es otra cosa. Pero sí era algo muy fuerte. Yo me enfrenté mucho a eso, y hasta que logré pasarlo y ya jugar, pero sí estaba. Yo digo que era un paso, como en la otra entrevista, un paso natural, de prepa a cualquier facultad, inclusive del Ateneo iban a jugar a Saltillo, ¿verdad? A la Narro iban a químicas. Entonces no podías detener una carrera porque el fútbol americano, no, pues es que me dijeron que no vaya para allá. Entonces había ese celo, pero era imposible que te detuvieran si ya tenías cierta vocación estudiantil, ¿verdad? Yo quiero ir allá, pues ni modo, lo siento por el Ateneo, y ahí fuimos para jugar a ganar, ¿verdad? Claro. Lo mismo los compañeros, todos ellos, yo los veía, oye, que viene Alex Cabello, ya jugó con el Ateneo. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Que fue el chiquilín, que eran los dueños de Masa. Sí, oye, se fue de Saltillo, Fuentes, un linebacker excelente, nunca jugó en el Ateneo, pero fue a jugar al de Saltillo. ¿Sí? Mucha gente de esos, no podías detenerle su formación profesional, porque pues en la prepa jugaste con tal o cual equipo, ¿verdad? Entonces yo digo que eran, pues a lo mejor valores mal entendidos, el celo de los mismos entrenadores, por mantenerte cautivo, porque te vieron algo positivo dentro del fútbol, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que con Don Juan, pues nos llevaban chiquillos de secundaria, ya estábamos no había juveniles, no había infantiles, era intermedia, direct, sí, ¿verdad? Demasiados chiquillos. Y como el Ateneo, todas las facultades, o la mayoría, salías a las 6:05 del Ateneo y entraban
arquitectura, ingeniería civil, no me acuerdo qué otras. Entonces, ellos jugaban con el Ateneo, siendo inclusive ya a nivel profesional, ¿verdad? Digo, perdón, así a la carrera profesional, ¿verdad? Entonces, éramos 15, 16 del Ateneo y la mayoría era gente de las facultades ya de la misma universidad, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos muy chiquitos a jugar Panamericano y pues eso nos da esa ventaja. Ya llegamos a la Narro, pues ya muy toreados, ya muy jugadillos, ¿verdad? Entonces fue una ventaja muy buena para nosotros, para la gente que ya llevamos experiencia, ¿verdad? Y veías muchachos de la Narro, de Oaxaca, de Chiapas, que ni... ¿Te acuerdas de los dos hermanos grandísimos de Guanajuato? Oiga, pues, ¿y esta montura cómo me la pongo en las sombreras? Usted con las puras cintas para adelante, usted para llamársela. Oye, otra anécdota y muy bonita y no se te acuerda, no se me olvida. Se hincó un muchacho antes del juego y me dijo, coach, écheme la bendición, hincado. Que Dios te bendiga, viejito, y adelante. Como cosa de el primer, ¡pum!, lo sacaron. Trancazón bien dado y no podían hablar, pobre muchacho. Pero entonces todo eso son anécdotas, son experiencias y después el orgullo que me queda a mí como coach, como es verlos a todos ellos triunfando como profesionistas, ¿verdad? Porque no vas a jugar fútbol profesional, pero como estudiantes, mis respetos para todos ellos, ¿verdad? Entonces esa es la satisfacción que nos queda. Una anécdota que nos tocó fue que en el primer juego que tuve en el Ateneo, nos tocó jugar en Torreón, y allá nos entregaron los uniformes, ¿cierto? El jersey, la funda. Y estábamos en el cuarto, César Valdés, Héctor de León, La Coneja, y yo, y nos equipamos todo y nos acostamos. con el equipo ya puesto, ahí estábamos, para sentirlo. O sea, tenía tantas las ganas de jugar. Muy bien. Alex, ¿algo que quieras decir antes de cerrar el programa, que se nos acaba el tiempo? Pues no, lo último, darle una señal importante a eso, ¿verdad? Que el deporte, cualquiera que sea, pero más el fútbol, por el tipo de contacto que existe y la identidad de la fuerza y la actitud que te genera, ¿verdad? Pertenecer a un grupo de guerreros, ¿verdad? De que tienes que defender al compañero que está a un lado y cuidar al corredor y cosas de esas, le da a uno una formación y un tesón, ¿verdad? Y una proyección en la vida profesional, o sea, que nos ha, a mí en lo personal, ¿verdad?, ha abierto espacios, ¿verdad?, de relaciones y de buenos negocios en muchas áreas. Es cierto, el jugar, el tener esos compañeros, es una formación tremenda, y en serio que todos los retos que nos propusimos en el juego, ya en la vida profesional son otros, pero ya los trasladas y empiezas a salir adelante. O sea, vencer todos los obstáculos que se te presenten. Yo creo que era un sentido de pertenencia, de protección. Tú lo debes saber muy bien. Tú y yo fuimos linieros. Entonces, te traías esa en la mentalidad de que el corredor hiciera su trabajo, que no lo tocaran, bloqueabas más al otro. Entonces, ya llevabas ese sentido de protección contra los de atrás. Pues nos tocó ser los empinados de la línea, éramos nosotros los de todo el juego y los del periódico eran los de atrás. El quarterback y los receptores, ¿verdad? Tú nunca salías. Pues no, pero te daba la satisfacción de haber jugado, de abrir un hueco, de proteger a tu quarterback. Entonces, todo eso te crea el sentido de compañerismo, tanto profesionalmente como en el deporte, ¿verdad? Te da esa identidad de protección, de compañerismo, en todos los sentidos, en familiar inclusive también. Sí. Así es. Bien, amigos, pues esta es la verdadera historia, una parte de su historia deportiva dentro del fútbol americano, dentro de sus vidas profesionales, hombres exitosos, hombres de bien, que eso es lo que cuenta en este magnífico deporte que nos apasiona, que nos encanta y que lo seguiremos de vista y apoyando cada vez que se pueda. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por haber aceptado la invitación. Tienen las puertas abiertas para Gracias. relación futura. Amigos, nos despedimos de este programa y nos vemos en una próxima emisión. Buenas tardes.
Hasta luego.